novela, Albert Camus fue un escritor y filósofo francés representante del existencialismo y ateo, con un premio Nobel de Literatura en 1957. El tema central de la filosofía de Camus es el problema del sentido de la existencia humana. La cuestión de si vale la pena vivir la vida se manifiesta en su libro El mito de Sísifo. Citando a Camus, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Justamente en esta, el libro se manifiesta la filosofía de Camus, centrada en un concepto que denomina el absurdo, que con libros como El extranjero y El hombre rebelde se desarrollan de manera literaria estas ideas. Este último le valió la ruptura total con su amigo Jean-Paul Sartre. El título del extranjero es una metáfora al hecho de que Meursault, a pesar de ser el responsable de lo ocurrido, no sentía que tenía el control de su vida. Este se veía a sí mismo como un espectador donde su destino no depende de sí, como si fuera alguien externo en su propia historia. Esta obra se desarrolla en un espacio real. Argel es la ciudad donde vivía Meursault. La obra no describe una época, pero esta obra fue escrita por Albert Camus en 1942, año en el que terminaba la Segunda Guerra Mundial. Es una denuncia frente a una sociedad que olvida al individuo y le priva de un sentimiento de pertenencia activa en la comunidad y un constante miedo a la muerte. Entre los personajes de este libro podemos encontrar a Mason, uno de los amigos de Raymond, que invita a todos a pasar un domingo en su casa en la costa con él y su esposa. Celeste, el propietario de una cafetería donde Meursault con frecuencia almuerza. Celeste permanece leal a Meursault durante su juicio por asesinato. El juez de instrucción. El magistrado interpela a Meursault varias veces después de su arresto. Profundamente perturbado por la falta de aflicción de Meursault debido a la muerte de su madre, el magistrado blanda un crucifijo en Meursault y exige saber si cree en Dios. El capellán. Un sacerdote que atiende las necesidades religiosas de los condenados. Actúa como un catalizador del desarrollo psicológico y filósofo de Meursault. La madre de Meursault. La muerte de Madame Meursault comienza la acción de la novela. 3 años antes, Meursault la había enviado a una casa de ancianos. Raymond Sintens. Este es el vecino de Meursault. Raymond se enoja cuando sospecha de que su amante lo está engañando y en su plan para castigarla, él recluta la ayuda de Meursault. A diferencia del desapego tranquilo de Meursault, Raymond se comporta con emoción e iniciativa. También es violento y golpea a su amante, así como a los 2 árabes en la playa, uno de los cuales es el hermano de su amante. Mary, ex compañera de Meursault. Ellos tienen una aventura un día después de la muerte de la madre de Meursault. Mary es joven y alegre, la deleita nadar y el aire libre, aunque por parte de Meursault parecía que solo la quería por su belleza física, pues no le interesaba lo que ocurriera entre ellos dos. Por último, el personaje principal, Meursault. Una persona sin emociones, vacía y que no tenía sentido de la empatía. Las cosas que pasaban a su alrededor no solían ser significativas. Esto lo convierte en una persona sin emociones o sentimientos. La concepción de la moralidad del personaje podría ser casi nula, debido a que no pensaba que los actos tuviesen consecuencias. El extranjero comienza con la llegada de un telegrama diciéndole a Meursault que su madre había fallecido. El personaje se dirige hasta el asilo donde se hallaba su madre en sus últimos días de vida. Una vez en el asilo se abstiene de llorar y de ver a su madre. Es más, cuando está en el cementerio tampoco lo hace. Eso muestra que el personaje principal carece de la habilidad de mostrar su emocionalidad. Al regresar a su casa de nuevo, también vuelve al trabajo, y un día estando por allí, se encuentra con una vieja amiga suya, Marie, y le invita al cine, a bañarse y también a su casa. Ella se enamora de él y le pide que se casen, pero Meursault dice que le da lo mismo si lo hacen o no. Raymond invita a Meursault a la playa y van junto a Marie. Allí llegan donde un viejo amigo de Raymond llamado Mason. Meursault, María, Raymond y Mason se dirigen hacia la playa. Al cabo de un rato se encuentran con unos árabes, los cuales llevan a nuestros personajes a una riña donde Raymond es herido. En este momento es llevado al médico. Sin embargo, Meursault sale nuevamente vía la playa, se encuentra nuevamente con los árabes y ve al que hirió a Raymond. Y Meursault le dispara una sola vez. En ese momento, Meursault sintió felicidad. Se acercó al cuerpo y le disparó 4 veces más.
De esta forma, Mersú se ve envuelto en un grave problema, hasta el punto de encontrarse frente a un proceso judicial. Tenían que hacer un juicio en su contra para demostrar su culpabilidad o inocencia. El juez trae a varios testigos. Llega a la conclusión de que es culpable y es condenado a pena de muerte. Al final se le presenta la oportunidad de pedir perdón a Dios, pero él no quiso hacerlo, demostrando una vez más su indiferencia ante las creencias y la vida. Analizando la novela, el extranjero cuenta la historia de Mersup, un joven con un sentido moral no empático, además emocionalmente distante. No llora en el funeral de su madre, no cree en Dios y mata a un hombre que apenas conoce disfrazando un motivo aparente. Por su crimen, es considerado una amenaza para la sociedad y condenado a muerte. Cuando llega a aceptar la suave indiferencia del mundo, encuentra la paz consigo mismo. Esta historia podría ser la de cualquier persona que no sienta empatía con el mundo. Citando a Sartre, otro existencialista, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y claro, esta novela nos permite elaborar un proceso de interpretación narrativa y seguimiento de historias, donde se puede comprobar que somos una suma de experiencias y eso nos convierte en lo que somos. No obstante, en algún momento debemos ser responsables de nosotros mismos, debido a que somos lo que elegimos ser, sin importar si el mundo fue miserable o no con nosotros. La vida que alguien lleva puede parecer injusta, además lo cotidiano y la rutina es adquirida dócilmente y el ser humano no se enfrenta a las peripecias de la vida, solo las acepta con resignación, pero no pasa nada por la vida de los seres humanos. La reflexión sobre la vida, si se hace de esta manera, despierta temores, debido a que no somos capaces de salir de nuestras zonas de confort. Por lo tanto, debe existir un momento donde digamos no más, pero se debe asumir de manera solitaria. Por lo tanto, allí es donde cada uno se convierte en el dueño de sus acciones y sus consecuencias.